Así es, amigos, esta sublime obra clásica de Ludwig van Beethoven no solo constituye una magnífica pieza de piano, sino que también ha sido inmortalizada en una de las franquicias más emblemáticas tanto del pasado como del presente, Resident Evil. Esta saga ha sido una parte integral de nuestras vidas, para muchos de nosotros incluso desde nuestra infancia. Es una maravillosa serie dirigida a aquellos que no solo disfrutan de los videojuegos, sino que también aprecian el excelente trabajo de los desarrolladores. En definitiva, tienen un exquisito paladar en el área del gaming. Hoy vamos a discutir cuál consideramos que es el mejor remake de la saga, así como también especular sobre el futuro remake que podría estar desarrollando Capcom para el año 2025. Así que chicos, para no hacerlos esperar, comenzamos. Resident Evil 0 no destaca como el mejor remake, pero su importancia radica en que fue lanzado en 2002 como precuela del primer juego de la serie Resident Evil y recibió su propio remake en 2016. La trama sigue a los miembros del equipo Bravo de STARS, Rebecca Chambers y Billy Cohen, mientras investigan una serie de misteriosos asesinatos en las montañas Arklay. Este título es reconocido por su innovador sistema de intercambio de personajes y su atmósfera tensa y aterradora. Lanzado en 1996, Resident Evil 1 es el juego que inició la exitosa saga del survival horror, ubicado en la mansión Spencer en las afueras de Raccoon City. Sigue a los miembros del equipo de Elite Stars, Jill Valentine y Chris Redfield, mientras investigan una serie de extraños sucesos, reconocido por su atmósfera claustrofóbica y sus puzzles desafiantes. Resident Evil 1 estableció los estándares del género. El juego recibió un remake en 2002 para Nintendo GameCube, que fue posteriormente remasterizado en HD para múltiples plataformas en 2015. Esta versión mejorada incluye gráficos renovados, controles actualizados y otras mejoras que hacen que la experiencia de juego sea aún más inmersiva y aterradora. El remake de Resident Evil 1 ha sido aclamado tanto por los fans de la serie como la crítica, consolidándose como uno de los mejores remakes en la historia de los videojuegos. Aún así, tampoco corresponde al mejor de todos. Ingresamos en un terreno desafiante al hablar de Resident Evil 3 Remake, un juego que prometía ser la reinvención anhelada por los fanáticos de la saga. Este título ofrece una experiencia cargada de acción, terror y una constante tensión, manteniendo una dirección fiel al clásico original. No obstante, Capcom cometió un grave error al eliminar contenido crucial, como el parque y la torre del reloj, lo que resultó en un juego incompleto. Aunque tanto el clásico como el remake de Resident Evil 3 ocupan un lugar especial en mi corazón debido a lo que representaron en su momento, siendo capaces de evocar las emociones de esa época, debo admitir que este remake no logra alcanzar la excelencia esperada, especialmente debido a las omisiones mencionadas anteriormente. Por lo tanto, este título del 2020 tampoco ocupará el título de el mejor. Queridos amigos, nos encontramos ante el clímax del clímax, Resident Evil 2 Remake.
esta obra es simplemente insuperable, logrando replicar el clásico original mientras añade contenido adicional de manera magistral. A diferencia de Resident Evil 3 Remake, aquí Capcom no solo ha mejorado y corregido el original, sino que también ha enriquecido la narrativa con una perspectiva más profunda. El lanzamiento de Resident Evil 2 Remake en 2019 sentó un precedente sobre cómo revivir un clásico satisfaciendo a una base de fanáticos exigentes y superando todas las expectativas con un lanzamiento espectacular. Los gráficos impresionantes, el diseño de niveles ingenioso y la ambientación inmersiva te mantienen al borde de tu asiento en todo momento. La trama se desenvuelve con maestría, manteniendo la esencia del original, pero agregando nuevos elementos que sorprenden incluso a los fanáticos más acérrimos. La jugabilidad es fluida y emocionante, con una combinación perfecta de exploración, resolución de acertijos y enfrentamientos con horripilantes criaturas. Resident Evil 2 Remake no solo supera a su predecesor en todos los aspectos, sino que también establece un estándar elevado para los futuros remakes y juegos de survival horror en general. Sin duda es una experiencia que ningún amante del género debe perderse. Aún así, mi gente, lamento informarles de que tampoco lo designaremos como el mejor, aunque claramente se lo merece y con diferencia. Personalmente no dejo de jugar esta increíble obra maestra. ¿Están emocionados por la verdad? Bueno, ha llegado el momento de revelarles lo que ya deben estar intuyendo algunos. El título del número 1. Excellence, Perfection, Magnificence. Y nos quedamos cortos con las diversas formas de representar lo sublime, espectacular y la excelencia que este título representa. Resident Evil 4 Remake. Imagino que muchos de nuestros seguidores, que por supuesto no comprendería el motivo de por qué aún no están suscritos, sabiendo que en este canal tienen el mejor contenido en el área del gaming. Continuando con esta increíble obra, Resident Evil 4 Remake. Hacer un remake de un juego tan icónico como el original sin perder su esencia es una tarea complicada. Capcom, con su experiencia en éxitos como Resident Evil 2 y tropiezos como Resident Evil 3, se enfrenta a este desafío. Su enfoque es resaltar los mejores elementos del juego original mientras actualiza aquellos que han quedado obsoletos, evitando reinventar la rueda. Aunque muchos podrían considerarlo imposible debido a la importancia histórica del juego, Capcom demuestra su habilidad para ofrecer una experiencia que honra al original sin perder de vista las demandas actuales de los jugadores. Inclusive se ha llegado a tal nivel de superar al original. Finalmente, como una torta y su guinda, la llegada de Separate Ways no es simplemente un DLC, sino un complemento esencial para la historia original de Resident Evil 4, con su propia personalidad y la maestría característica de Capcom en el tratamiento de la franquicia. Es como una de esas películas que disfrutamos ver una y otra vez, donde cada visualización nos hace descubrir nuevos detalles y revivir emociones. Este DLC que nos permite vivir los acontecimientos desde la perspectiva de Ada Wong en lugar de Leon Scott Kennedy. Nos ofrece una nueva visión de los eventos del juego principal, añadiendo frescura, profundidad a la trama, creando un contenido redondo y perfecto en todos los aspectos, sin mencionar que aún tenemos muchísimas horas de juego adicionales junto al adictivo modo mercenarios.
Atención a todos los seguidores de Resident Evil. Como prometí, aprovecho este espacio para compartir nuestras ideas sobre el futuro de Resident Evil. En cuanto al próximo remake, consideramos tres alternativas: Resident Evil Code Veronica, Resident Evil 1 Remake y Resident Evil 5. Aunque todo apunta a que Resident Evil 5 será el próximo, tenemos ciertas razones para creer que las cosas podrían cambiar. Si les interesa que elaboremos un vídeo con nuestras hipótesis, déjenlo en los comentarios. Además, si no están de acuerdo con nuestras preferencias, estaré encantado de leer sus opiniones siempre desde el respeto. Esperamos sus comentarios. En nuestro canal nos complace ofrecerles una amplia variedad de contenido relacionado con esta apasionante saga, desde análisis detallados hasta gameplays emocionantes. Nuestro canal proporciona todo lo necesario para sumergirse por completo en el mundo de Resident Evil. Pero eso no es todo. Toda la saga Resident Evil estará disponible en nuestro canal, presentada en su máxima dificultad, desde los clásicos originales hasta los remakes más recientes. Podrán disfrutar de cada momento lleno de tensión y desafío que esta icónica serie tiene para ofrecer. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos los espectadores que nos han acompañado hasta este punto. Les enviamos un fuerte abrazo y esperamos seguir compartiendo emocionantes aventuras en el universo de Resident Evil juntos. Gente, les habla Rise. Si llegaron hasta aquí es porque disfrutan mi contenido. Por lo tanto, agradezcanme dándole like a este video, a la campanita y suscribiéndose a este gran canal. Bueno, sin más, nos vemos la próxima. Y recuerden, no sean como Arturus Mengs. Hasta luego.